Lo que nos trae el día de hoy tiene que ver con el tema de la participación ciudadana y las perspectivas en el Congreso local. Pasaremos primero del contexto general de lo que es la participación ciudadana, a ver cómo está el caso de México, qué antecedentes tiene la participación ciudadana en nuestro país y de qué manera ha cambiado la forma de hacer y de pensar de los mexicanos, para posteriormente aterrizarlo en lo que es Querétaro, en el contexto local, y qué es lo que nos corresponde a nosotros como diputados, el echar a andar la ley de participación ciudadana en el Estado. Para iniciar con el tema de la participación ciudadana, pues antes que nada quisiera comentarles que en las últimas 2 décadas la democracia se ha afianzado en la mayor parte del mundo, si bien con algunos éxitos más palpables que otros. La democracia tiene varios problemas por sí misma. Dicen los que conocen bien el tema que la democracia no es el mejor sistema de gobierno, sino que es el menos malo de los sistemas conocidos, porque el mejor sistema de gobierno aún no ha sido inventado por la sociedad. Las sociedades democráticas del día de hoy están volviendo al origen. Como ustedes saben, la democracia surge de forma participativa, con la totalidad de la ciudadanía opinando en los asuntos públicos, pero posteriormente se da una evolución y se vuelven más representativas. Pues hoy en día las sociedades modernas están tratando de regresar a esos orígenes, de hacer la democracia lo más representativa, a lo más participativa que se pueda. La definición de las necesidades y la demanda ciudadana es lo que ha orillado a los actores públicos a encauzar mejor estas formas de hacer democracia. Entre más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus expectativas y demandas en torno a la democracia. Es decir, mientras una sociedad sea más madura, más informada y más responsable en los asuntos de carácter público, más será también su demanda hacia los gobiernos que la representan. Antes las sociedades únicamente exigían que se les respetara su derecho a votar. El voto era la manifestación más común de las sociedades hace algunas décadas. Sin embargo, ahora eso es nada más el principio de lo que exigen las sociedades, porque hoy en día las sociedades también exigen bienestar social y una mayor influencia en torno a las políticas públicas. La participación ciudadana es un concepto que siempre se ha asociado con la democracia, ha estado íntimamente ligado. Sin embargo, la democracia trae aparejada 2 problemas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el altísimo costo económico que representa la democracia. La democracia cuesta dinero, y cuesta mucho dinero. Por eso es que hay países en el mundo para quienes es incosteable tener un sistema democrático en toda la extensión de la palabra. Y el otro gran problema que tiene la democracia en el mundo es que no necesariamente nos garantiza los mejores gobiernos. La democracia coloca en los gobiernos a las personas o a los partidos más populares, no necesariamente a los mejores. Esto ha ocasionado que se dé una crisis en el modelo de democracia a lo largo y ancho del mundo. Para no ir tan lejos, veamos algunos ejemplos. A todos nos queda muy claro que en los Estados Unidos el presidente Barack Obama ha sido un referente de la democracia en el mundo. El haber conquistado la Casa Blanca fue un hito histórico, fue un hecho que marcó la democracia contemporánea en el mundo entero. Sin embargo, los resultados como gobierno de Barack Obama, si se compara con sus antecesores, pues dejan bastante que desear. Y recuerden que entre sus antecesores estamos hablando de los Bush, que no es poca cosa decir. Por el lado del ejemplo mexicano, pues podemos decir lo mismo del presidente Vicente Fox. Llega en el año 2000 con una altísima aceptación popular, con un proceso democrático, ejemplar e histórico para los mexicanos. Sin embargo, el desempeño gubernamental durante su administración pues no tiene nada que ver con la expectación causada. Al día de hoy les comento, en España están igual. En España hace poco más de un año, todos los españoles insultaban al presidente Zapatero y pedían que ya se retirara del gobierno, que viniera un gobierno distinto. Y hoy, con el gobierno del presidente Mariano Rajoy, todos los españoles que antes querían que se fuera están pidiendo a gritos que regrese, porque hoy España no tiene pies ni cabeza y no encuentra la salida, ni en política, ni en economía, ni en sociedad. Así que estos son algunos de los factores que apuntalan la crisis de la democracia. Crisis que trae aparejado también el incumplimiento de los gobiernos,
el desprestigio de la clase política, los políticos desvinculados a los ciudadanos que representan, y aquí debemos de reconocer un factor muy importante como diputados. Los diputados sabemos que tenemos como figura legislativa un alto desprestigio entre la sociedad. Quiero comentarles, y no con mucho orgullo, que en México hoy en día los diputados somos la segunda figura pública más desprestigiada del país, solamente por detrás de los policías corruptos. Así que ese es uno de los grandes retos que tenemos los diputados, el cambiar la imagen de esta posición de representación popular y de esta institución, para que se deje de hablar mal de los diputados y para que el diputado realmente represente a los ciudadanos como debe de ser. La existencia de grupos oligárquicos ha traído muchos retrasos al avance democrático y político de nuestro país. Hoy vemos poderes fácticos que tienen más influencia y más poder que las mismas instituciones gubernamentales. El Estado se ha visto debilitado por esta situación y por la falta de representatividad también y de compromiso de los partidos políticos que debieran de trabajar de una forma más plural. Para dar respuesta a esta crisis de la democracia, ahora tenemos una democracia más ampliada, o lo que algunos expertos llaman la democracia de la ciudadanía, que no es otra cosa más que la participación de los ciudadanos en otro tipo de ámbitos en los que antes no participaba de forma directa. Implica que el ciudadano no nada más va a participar a través del voto, sino que va a introducir otros derechos y una nueva relación entre los ciudadanos y el gobierno. Decía el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, que la democratización verdadera es algo más que elecciones. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, porque un proceso electoral no es por sí mismo sinónimo de democracia. El proceso electoral es una parte de la democracia nada más, importante sí, pero no lo es todo. Las elecciones limpias no nos garantizan que exista una democracia. La democracia es un proceso mucho más amplio, es una forma de vida en las sociedades modernas, de las cuales las elecciones solamente forman una pequeña parte. Hoy la ciudadanía integral, esta ciudadanía que mencionábamos, implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, sociales y políticos, mucho más de lo que lo hacían anteriormente. Todos coincidimos en que para ejercer esta plena democracia y esta nueva ciudadanía es indispensable la participación social de todos y cada uno de nosotros. En el ejercicio de la ciudadanía hay quien asegura que solo está al alcance para aquellas personas que disfrutan de un mínimo de condiciones para vivir. Es decir, hay tratadistas que dicen que los ciudadanos son solamente aquellos que tienen ya cubiertas las necesidades de seguridad, de educación, de acceso a la información y por supuesto de alimentación básica. Este es uno de los grandes retos para los países en desarrollo como el nuestro. Hay prioridades que atender, pero no están antes que la democracia, deben ir de forma aparejada, deben ir de forma simultánea para que podamos avanzar. Uno de los grandes temas pendientes de nuestra sociedad es precisamente esa, el avanzar en la participación ciudadana sin dejar de lado las tremendas carencias que vive nuestro país. Participar significa debatir, significa alcanzar acuerdos para lograr objetivos comunes, es el involucrarnos directamente en los asuntos de carácter público para transformarnos en sujetos activos de la sociedad. Debemos entender hoy en día como ciudadanos del siglo XXI ese papel que jugamos en todos los ámbitos. Y para ello necesitamos diferentes ámbitos de acción y diferentes mecanismos que nos permitan el desarrollarnos plenamente como ciudadanos. Los países más desarrollados del mundo hoy en día son aquellos que tienen formas de participación ciudadana más avanzadas y más complejas. Países como Finlandia, como Suecia, como Noruega, como Estados Unidos, como Australia o Canadá, son ejemplos claros de que la participación ciudadana va de la mano con el desarrollo económico, político y social de las naciones, que mientras más y mejor participación ciudadana tengamos en México, seremos un país más competitivo y con mayores oportunidades. Decía Juan Jacobo Rousseau desde el siglo XVIII que había que suprimir la democracia representativa, es decir, el elegir a nuestros gobernantes o a nuestros diputados para implementar la democracia directa. La idea es muy buena, pero es utópica, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, en un país como el nuestro, con más de 110 millones de habitantes,
sería humana y materialmente imposible que todos participáramos directamente en la vida política del país. Por eso existe la democracia representativa, pero debe ir de la mano de la democracia participativa, que incluye estas formas de acción en donde todos podamos ser parte. La participación ciudadana viene entonces a convertirse en ese equilibrio perfecto entre lo que era la antigua democracia representativa y lo que es hoy nuestra democracia participativa. Dentro de la participación ciudadana existen diferentes niveles de participación. En escala del 1 al 5, los expertos en el tema de participación engloban al nivel más primario, al que tiene que ver con la participación en la información, es decir, aquella sociedad en la cual se tiene acceso directo a la información que manejan los gobiernos, información en torno a las políticas que realizan, o a los gastos que ejercen, o a los proyectos que tienen. Ese es el nivel más básico de participación ciudadana, que afortunadamente desde hace algunos años en México lo cubrimos todas las entidades federativas. El segundo nivel es el de la participación en la consulta. Este va un poco más allá. No solamente tenemos el derecho de informarnos de lo que hace y de lo que gasta el gobierno, sino tenemos también el derecho de hacerle llegar al gobierno nuestras opiniones acerca de las decisiones que está tomando. Aunque esta simplemente es un derecho de voz y no de voto, porque el gobierno solamente nos va a escuchar, pero no necesariamente actuar en consecuencia. Para eso es necesario ir a la tercera estadía de la participación ciudadana, que es la participación en la decisión. Y la participación en la decisión significa tomar parte en las decisiones que se tomen sobre los asuntos públicos, pero que nosotros como ciudadanos podamos cambiarle el sentido a esas acciones del gobierno. Si el gobierno hace algo que a nosotros como ciudadanos nos desfavorece, pues que nosotros tengamos la facultad de señalárselo al gobierno y de que el gobierno corrija la plana en beneficio de los ciudadanos. El cuarto nivel de participación es la participación en el control, que quiere decir que tenemos todas las anteriores, pero aparte el ciudadano participa como fiscalizador y como evaluador del gobierno. Dentro de esto podemos incluir algunas figuras conocidas como la rendición de cuentas o la revocación del mandato, de la cual hablaremos un poco más adelante. Y por último, el quinto nivel de participación es el nivel de la ejecución, que es una participación ciudadana plena de hecho y de derecho. Esta es la que existe en los países del mundo que les mencionaba anteriormente. Es el máximo en cuanto a participación ciudadana y se da con la combinación de todos los niveles anteriores, pero aquí involucra una figura nueva, que es la coordinación y la corresponsabilidad del ciudadano en el actuar del gobierno. El gobierno no es el único responsable. Los ciudadanos estamos tan involucrados en lo que hace el gobierno que también compartimos parte de la responsabilidad de lo que el gobierno realiza. Por eso es el máximo nivel de participación, en el cual en México estamos muy lejos. ¿En qué nivel nos encontramos en México? Yo les diría que desgraciadamente no hay un solo México, hay muchos Méxicos. El México del norte no tiene nada que ver con el sureste, no tiene nada que ver con el centro. En México hay diferentes niveles de participación dependiendo de la entidad federativa de que se trate. Por ejemplo, en el Distrito Federal, que es la participación ciudadana más avanzada que tenemos en el país, nos encontramos en el cuarto nivel, en el nivel de control. Los ciudadanos participan activamente en lo que hace el gobierno del Distrito Federal. A contrario de lo que sucede en entidades como Querétaro, en donde escasamente alcanzamos el nivel 1, donde solo los ciudadanos podemos saber e informarnos de lo que hacen, de lo que gasta el gobierno, pero no podemos participar más allá. Precisamente la intención que tenemos como legisladores es el hacer el mecanismo para que los ciudadanos en Querétaro podamos avanzar hasta los últimos niveles de participación y que esto se convierta en una realidad para todos los ciudadanos y no nada más quede como ejemplo en otras entidades federativas. En todos los casos de participación se requiere como requisitos fundamentales la transparencia y la información, porque sin la transparencia y la información es imposible que los ciudadanos puedan actuar en los asuntos públicos. La participación ciudadana, ya pasando concretamente a cómo se da en nuestro país, no es un tema nuevo, sin embargo es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años. La participación ciudadana ha acompañado a la historia de nuestro país
desde nuestros inicios como nación independiente. En 1824 en México se hizo el primer plebiscito y el tema era el incluir o no al estado de Chiapas dentro de la Federación Mexicana. Afortunadamente, la población en su mayoría decidió que Chiapas formara parte del territorio mexicano, como lo es hasta nuestros días. Posteriormente, en la época de Benito Juárez, en 1867, Juárez también propone varias consultas populares para temas fundamentales. Propone a los ciudadanos mexicanos que decidan si el poder legislativo debe depositarse en dos cámaras de diputados y de senadores, y no solamente en una, como era en la antigüedad. Y también le propone al ciudadano mexicano que el Ejecutivo pueda tener derecho de veto respecto a las decisiones que toma el Legislativo. Ambas fueron aceptadas y las conocemos y las aplicamos hasta nuestros días. Una tercera consulta que hizo el presidente Juárez fue rechazada por los ciudadanos mexicanos y iba en el sentido de establecer mecanismos para la sustitución, en algunos casos, del presidente de la República. Hoy en día, en la Constitución política que nos rige, existen muchos artículos que nos consagran el derecho de los mexicanos a participar de forma activa. Primero que nada, pues, el artículo 5, que consagra los derechos políticos de los mexicanos, ese derecho que tenemos todos para votar y ser votados, o el artículo 6, en el cual se nos garantiza a todos el libre acceso a la información garantizada por el Estado. No fue en México sino hasta el año de 1954 en el que se le reconocen a las mujeres plenos derechos políticos. Es hasta el año 54 cuando las mujeres pueden votar y ser votadas, dando un giro de 180 grados a cómo se concebía la participación política de los mexicanos de mediados del siglo pasado. Los movimientos sociales que sucedieron a finales de la década de los 60 del siglo pasado vinieron a ser también un parteaguas en la vida pública de México, porque vinieron a poner en la agenda nacional temas que antes eran ignorados, temas como la inclusión de los jóvenes en las estructuras del gobierno, la reducción de la edad para votar y para poder acceder a puestos de elección popular. Estos han sido procesos que se han venido construyendo con el transcurso del tiempo. Y otro acontecimiento lamentable que sucedió en nuestro país, pero que tuvo a la larga connotaciones positivas en cuanto a lo político, a lo social o a lo económico, fue el terremoto de 1985. El terremoto de 85 en la Ciudad de México despertó conciencia en la ciudadanía mexicana. Por primera vez los mexicanos salieron a la calle, pero no para protestar o para manifestarse en contra de tal o cual gobierno, sino que salieron a la calle de forma organizada para trabajar juntos y poder mejorar su entorno. Así es como surgen muchas de las organizaciones civiles que después se convierten en partidos políticos y que hoy forman parte del México democrático en la actualidad. Ahora la participación ciudadana ha dejado de ser ya un tema secundario para los gobiernos, para quienes detentan el poder, y se ha convertido en un elemento fundamental dentro de las sociedades modernas. Pero ¿qué sucede con Querétaro? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en Querétaro con respecto a la participación ciudadana y al Congreso local? En la legislatura del Estado de Querétaro existen 25 comisiones y habemos 25 diputados. Cada diputado tiene, por ley, la obligación de presidir una de estas 25 comisiones y tiene el derecho y la obligación de integrar hasta un máximo de 4 comisiones. Es decir, que todos los diputados estamos pendientes de muchos de los temas que nos preocupan a los queretanos. Algunas de las 25 comisiones de las que se compone el Congreso en el Estado de Querétaro pues tienen que ver con temas tan importantes como la salud, la educación, la vivienda, la gobernabilidad, las reformas constitucionales, la juventud, el deporte, la equidad de género. Y una de esas comisiones y uno de esos temas puntuales y fundamentales del Congreso del Estado es precisamente el de la participación ciudadana. Y la Comisión de Participación Ciudadana es la que yo me honro de presidir en la actual legislatura del Estado. Por eso estamos tratando de difundir estos temas a lo largo y ancho del Estado, para hacer conciencia de lo importante que es que todos nos involucremos en la vida pública. La participación ciudadana
no la entiendo yo como una manera de legitimar las acciones del gobierno. La entiendo más bien como un mecanismo para revisar si los gobiernos están cumpliendo y si realmente satisfacen las necesidades de la gente. La participación ciudadana desde esta comisión la vemos como una manera de resolver los problemas, como una tarea transformadora y como un espacio de diálogo que nos permita hacer democracia a todos. Es un complemento fundamental para que todos podamos participar en democracia. Mientras más participemos, también más va a cambiar nuestra mentalidad, nuestra cultura y nuestra manera de hacer las cosas en comunidad. En Querétaro existe una ley de participación ciudadana de muy reciente publicación, tiene algunos meses de haber sido publicada. Sin embargo, aunque ya es de observancia obligatoria por ya haber sido publicada por el Ejecutivo, aún no cuenta con la reglamentación suficiente para echarla a andar. En eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Quiero comentarles con toda honestidad que desde antes de rendir protesta como diputado yo quería presidir la Comisión de Participación Ciudadana, porque sé la importancia que tiene este tema y porque sé que hacia allá van las sociedades modernas y hacia allá tenemos que encaminar también a la sociedad de Querétaro. En la Ley de Participación Ciudadana de nuestro estado se incluyen diversas formas de participación que son muy importantes. Formas de participación tan importantes como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal, la obra pública participativa. Mencionando brevemente en qué consiste cada una de ellas, pues para que nos demos una idea de hacia dónde podemos avanzar los queretanos en los próximos meses, ya cuando esta ley esté echada a andar de forma total y de forma que podamos todos acceder a ella y podamos aplicar estos mecanismos de participación. El plebiscito es una de las más populares formas de participación y es la consulta a los ciudadanos que muestren su aprobación o rechazo para alguna acción o para alguna determinación que tome el gobierno. El plebiscito es el decirle al gobierno que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene el plebiscito en esta nueva ley que tenemos en Querétaro? El porcentaje de participación que nos exige. Dice la ley de participación de nuestro estado que para que el plebiscito pueda prosperar necesitan los ciudadanos organizarse en un número por lo menos del 3% del padrón electoral cuando se trate de un tema estatal o del 3% del padrón municipal cuando se trate de un asunto de carácter municipal. Es decir, es un porcentaje elevado si lo convertimos a números. Si nosotros tomamos la totalidad del padrón electoral en Querétaro y de ahí sacamos el equivalente al 3%, pues nos daremos cuenta que llevar a cabo un plebiscito para los ciudadanos de Querétaro es una tarea algo más que imposible, porque necesitamos decenas y decenas de miles de ciudadanos en el mismo sentido para poderlo llevar a cabo. Este es uno de los temas que hay que revisar. El referéndum, que también se incluye en nuestra ley, es la aprobación o rechazo a las leyes o a los reglamentos. Como ustedes saben, las leyes las hacemos los diputados dentro de la legislatura, en el ámbito de nuestra competencia como poder legislativo. Los reglamentos los realizan los ayuntamientos a través de sus cabildos y son temas de único y exclusivo carácter municipal. Por ello es que los referéndums para aprobar una ley o desaprobar una ley o un reglamento también nos exigen una participación muy alta. Necesitamos el 40% del padrón electoral para el caso de una ley en todo el estado o el 40% del padrón en un municipio para modificar un reglamento expedido por el ayuntamiento. De ahí la complejidad para echar a andar esta ley y eso es en lo que estamos trabajando. La iniciativa ciudadana, que todos los ciudadanos podamos realmente llevar al Congreso una iniciativa de ley, o que todos los ciudadanos podamos realmente llevar al Cabildo y a los ayuntamientos una iniciativa de reglamento para beneficio de nuestra comunidad. Necesitamos aquí igualmente el 3% de participación para que pueda prosperar. La consulta vecinal, que tiene que ver con emitir opiniones y proponer soluciones a los problemas de la comunidad. Esto es algo más aterrizado a nuestra vida diaria, a nuestra colonia, a nuestro barrio, porque es cuando necesitamos que alguna obra pública o algún servicio del gobierno opere para beneficio de nuestra colonia.
colonia. Necesitamos para esto el 10% del padrón electoral de nuestra sección para poder reclamarle al gobierno a través de una consulta vecinal y que se lleve a cabo lo que estamos pretendiendo. Y la obra pública participativa, en la que coadyuvan los gobiernos y los ciudadanos aportando capital o aportando trabajo para llevar a cabo alguna obra o algún servicio público. Esto ya se da mucho en la práctica desde hace mucho tiempo. Es común en las administraciones públicas mexicanas de todos los niveles, principalmente municipales y estatales, que los gobiernos ponen la mitad de las obras y los ciudadanos ponen el resto. Se llega a un acuerdo con las colonias, con los consejos de colonos, y por cada peso que ponen los colonos, el gobierno pone un peso más o pone 2 pesos más, de tal suerte que no es tan gravoso para las arcas públicas el ejercer determinada obra, y también los ciudadanos participan con su esfuerzo, ya sea en lo económico o en el trabajo de obra, en la mano de obra, para que se lleven a cabo distintos trabajos en beneficio de su comunidad. Esto ya existía en la práctica, solo que faltaba plasmarlo en una ley. Afortunadamente la ley de participación en Querétaro la contempla y la contempla como obra pública participativa. Sin embargo, no todo es positivo en la ley. Ustedes como estudiantes de Derecho lo saben muy bien. La ley como una creación humana no es perfecta, es perfectible, tiene muchas carencias y muchos rezagos que hay que revisar y que hay que estar actualizando continuamente. No es la excepción la ley de participación ciudadana. A mi juicio carece de figuras de participación muy importantes que debió de haber incluido desde su origen. Figuras como la revocación del mandato, en donde los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a algún funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. Esto es algo bien importante. La revocación de mandato nos da a los ciudadanos el derecho y la oportunidad de decidir si queremos que nuestros representantes populares o nuestros funcionarios sigan en el cargo. Los mexicanos no merecemos malos presidentes municipales, malos gobernadores, malos presidentes de la República y por supuesto tampoco malos diputados durante todo el periodo para el cual hemos sido electos. Por eso existe la revocación de mandato, para que un mal gobernante no lo tengamos que sufrir durante 6 años o durante 3, que tengamos la facultad de echarlo antes y de poner a alguien que sí sirva y que sí cumpla para ese compromiso y para esa responsabilidad, como existe en prácticamente todas las democracias avanzadas del mundo. Carece también de la figura de la evaluación de las administraciones públicas, que faculta a los ciudadanos para evaluar y en su caso reconocer o sancionar a los gobiernos. Está muy bien que los gobiernos hagan políticas públicas, pero que los ciudadanos tengan también el derecho de evaluar esas políticas y de señalarle al gobierno si están funcionando o no. La figura de las contralorías sociales que hay en algunas entidades y falta impulsarlas más en Querétaro, donde los ciudadanos vigilan y controlan las acciones del gobierno y sobre todo la aplicación de los recursos públicos. Que seamos los mismos ciudadanos quienes evaluemos en qué gasta el gobierno nuestro dinero, porque el dinero público es nuestro. Los gobiernos solamente tienen la facultad de administrarlo y de ejercerlo, pero el dinero nos pertenece a nosotros, como ciudadanos. Por eso debemos establecer figuras y mecanismos para que seamos los mismos ciudadanos quienes vigilemos la aplicación de esos recursos. Y los observatorios ciudadanos, que son aquellas figuras que reducen la distancia entre gobierno y sociedad. Yo desde el inicio de la legislatura lo manifesté, que queríamos convertir al Congreso del Estado en una caja de cristal, a la vista de todos, que todos los ciudadanos sepan qué hacemos los diputados, vean qué hacemos los diputados, sepan en qué gastamos los recursos, sepan cuál es nuestro trabajo legislativo y de gestión que estamos realizando. Y eso es lo que tenemos que replicar en todas y cada una de las instituciones públicas. Para eso son los observatorios ciudadanos, para que los actores de la vida pública estemos permanentemente observados y evaluados y bajo el escrutinio de todos los ciudadanos de Querétaro. Debemos avanzar en la ley de participación ciudadana con lo que tenemos, pero también construir consensos para incluir estas formas de participación que les comento, y también para modificar el asunto de los porcentajes, porque son porcentajes elevados cuando lo convertimos ya en el número de personas.
Necesitamos reducir esos porcentajes. Me preguntaban en un foro similar a este, ¿el 3% es mucho? Pues depende de qué universo de electores estemos hablando. Hay entidades en donde el porcentaje es del 1%, como en el Distrito Federal. Hay otras entidades en donde el porcentaje se va al 4 o al 5%, como en Guanajuato. Yo creo que debemos de ser muy puntuales y revisar ese caso concreto para Querétaro, para que la ley de participación se convierta en un aliciente para los ciudadanos de poder participar y no se convierta en una inhibición para hacerlo. Que aliente la participación, no que la inhiba. Esto me parece algo fundamental. El papel que juegan diferentes actores políticos para la consolidación de la participación en Querétaro. Hay básicamente dos instituciones que nos encargamos de este tema trascendental. Primero, la legislatura del Estado, nosotros como legisladores que ya tuvieron la oportunidad, quienes estuvieron en la legislatura anterior, de publicar esta ley. Nosotros tenemos ahora la obligación de revisarla, de actualizarla y de llevarla a cabo. Pero por otro lado, el factor fundamental para la participación en Querétaro es el Instituto Electoral, el IEQ. El IEQ es el encargado no nada más de organizar los procesos electorales en Querétaro. Ya dijimos que eso es solo una parte muy pequeña de lo que es la democracia. El IEQ es el instituto encargado de llevar a los queretanos la democracia. Esto es algo más amplio que solo hacer elecciones. El IEQ además debe fomentar la participación ciudadana y la información cívica para que todos estemos enterados de los temas comunes. El IEQ es contemplado dentro del mismo cuerpo de la Ley de Participación como la institución encargada de llevar a cabo los procedimientos de participación. Si nosotros como ciudadanos queremos hacer un plebiscito, o queremos hacer un referéndum, o queremos hacer una obra pública participativa, bueno, pues necesitamos acudir al IEQ de forma organizada para que sea el IEQ quien lleve a cabo el proceso de participación. Así que el IEQ es un actor fundamental dentro de la participación en Querétaro. Pero también los artículos transitorios de la Ley de Participación señalan que es el IEQ el organismo responsable de elaborar los reglamentos con los cuales todos los ciudadanos vamos a poder aplicar esta ley. El IEQ está trabajando ya en esto porque la misma ley le establece un plazo fatal para hacerlo. Los transitorios de la Ley de Participación dicen que a más tardar en el mes de marzo del año 2013, es decir, no nos queda nada de tiempo ya, el IEQ debe estar presentando estos reglamentos para que ya se pueda echar a andar esta ley como debe de ser y para que todos podamos tener acceso a estas figuras de participación. A manera de concluir con estos temas, yo quiero resaltar algunos puntos que me parecen importantes. Primero que nada, aunque para los clásicos ciudadano es aquel que participa de manera activa en el gobierno, creo que la concepción ha cambiado por completo y hoy nos mueve una sociedad muy distinta. En pleno siglo XXI, nadie hará por los ciudadanos lo que los ciudadanos no hagamos por nosotros mismos. Las acciones individuales hoy en día, si se presentan aisladas, resultan insuficientes y muchas de las veces hasta ociosas. La búsqueda de una forma de gobernar más flexible y abierta a la ciudadanía tiene que ver con avanzar hacia un nuevo estado de bienestar y hacia una nueva concepción de lo que queremos para Querétaro. La estrategia que se ha seguido en buena parte de los países desarrollados, como ya lo comentábamos, es la de promover esta participación mediante la gestión democrática de los asuntos públicos. Debemos, hoy en día, y eso es responsabilidad de todos, convertir al ciudadano en sujeto activo en la toma de las decisiones públicas y no solo, como habíamos sido históricamente, en simples espectadores. Ese es el gran reto de las sociedades modernas. Es prioritario que recuperemos los espacios comunes y que como sociedad civil nos organicemos, pero sobre todo nos involucremos en los asuntos que son de todos. Pensemos, como ya se dijo, que la democracia no son solo procesos electorales. Hoy en día, amigas y amigos, los gobiernos deben ejercerlo cada vez más los ciudadanos y cada vez menos los políticos. La sociedad actual debe ser más dinámica, más participativa y más actuante. Por eso debemos de llegar en el corto plazo al ideal democrático de tener tanta ciudadanía como sea posible
y solamente tanto gobierno como sea necesario. Sin la participación ciudadana esto sería imposible. Sin la participación ciudadana nuestra sociedad se vuelve apática y desinformada. Para no equivocarnos como sociedad, o en el mejor de los casos para equivocarnos menos, la única solución que existe es la ciudadanía. Y para lograrla debemos vincular la vida pública con la vida cotidiana. La ciudadanía no nos la otorga ningún ordenamiento legal. Si ustedes acuden a la ley van a ver que ciudadano es aquel mayor de 18 años que tiene un modo honesto de vivir. Pero la ley no nos otorga el carácter de ciudadanos. Lo que nos otorga el carácter de ciudadanos es la participación y el compromiso que tenemos con la sociedad. Para eso es necesario participar para poder alcanzar la ciudadanía. Hoy es hora de los ciudadanos en el poder. La democracia se comprende mucho mejor en la práctica y la democracia no la hacemos los políticos, la hacemos todos. Debemos convertir la participación en nuestra nueva educación pública y en parte importantísima de nuestra vida diaria. Este debe ser el nuevo rostro del México que todos queremos. Todos tenemos la obligación de cambiar esa práctica en la que los temas centrales se imponían desde arriba. Los políticos debemos elaborar la agenda pública, pero a partir de los asuntos cotidianos de las personas. Debemos darle la mayor importancia a las propuestas que antes parecían tenerla menos y que surgen de las necesidades del ciudadano. Amigas y amigos, y con esto concluyo, solamente la participación colectiva nos permitirá también realizarnos en lo individual. Con una participación ciudadana efectiva lograremos ese equilibrio tan buscado entre sociedad y gobierno. Una educación cívica que nos ayude a reconstruir el tejido social y a formar mejores mexicanos para el futuro inmediato. La reconstrucción del tejido social es algo que no puede esperar en nuestro país. Que buena razón de la situación de violencia y de encono y de polarización que vivimos en el país se debe precisamente a que hemos destruido el tejido social de la sociedad mexicana desde hace muchos años. Y una de las formas más efectivas para regenerar ese tejido social y que las cosas vuelvan a funcionar como colectivo es precisamente convertirnos en una sociedad participativa. México lo necesita con urgencia y desde el Congreso local ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Bien para mucho debate. Efectivamente, ya lo decía yo, el 3% pudiera parecer mucho o pudiera parecer poco, dependiendo la situación y la sociedad de la que estemos hablando. Yo por eso les comentaba que en el Distrito Federal es del 1, en Guanajuato es del 4, hay otras regiones de América del Sur, por ejemplo, en donde el porcentaje es del 0.5, es decir, todas las sociedades somos distintas, eso me queda muy claro. Creo que para Querétaro el 3% es elevado porque estamos hablando de decenas de miles de personas. Creo que podríamos reducirlo para motivar a la gente a que participe y no inhibirla, sobre todo con una ley de reciente creación como esta. Quizá podrá sobre la marcha y en un futuro no muy lejano irse perfeccionando como deben de ser todas las leyes, pero en una ley de reciente creación que quiere promover la participación, pues yo creo que hay que darle a los ciudadanos todas las facilidades para que eso suceda. Y una de las más básicas es reducir el número de ciudadanos que deben acudir para utilizar esta forma de participación. Pero desde luego es una pregunta muy interesante y ahí está para el debate. Y te lo agradezco, Rafael. Diputado, buenas tardes, mi nombre es Beatriz. Mi pregunta le he hecho un poco enlazada con la del compañero. Nosotros, en el momento cuando esto se ponga en vigor, el ciudadano, ¿qué seguridad jurídica puede tener o qué garantías podemos tener nosotros al momento de que esto entre en vigor para beneficiarnos? Es decir, no sé, un punto en cuanto al referéndum. En otros países, incluso el referéndum ya viene incluido lo que es la revocación de mandato.
Entonces, yo como ciudadano puedo decir, ¿a mí de qué me sirve revocar o anular o ciertas leyes o votar en contra de ciertos reglamentos si a final de cuentas no pueden ser las leyes en sí las que a mí me afecten o contradigan mi seguridad jurídica, sino precisamente la persona que las está aplicando? Entonces, no sé qué garantía nosotros podamos tener que ustedes nos estén ofreciendo ya cuando entre esto en vigor. Muchas gracias, Beatriz. Tratando de responder a tu pregunta, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos? Aquella que nos va a dar, primero, la ley. Segundo, la reglamentación que va a elaborar el Instituto Electoral de Querétaro. El IEQ, como ya lo mencionamos anteriormente, va a ser el responsable de llevar a cabo estos procesos de participación. El IEQ, como organismo público autónomo, apolítico, ciudadanizado, de conocimiento común de todos nosotros, será el que promueva y el que lleve a cabo todos estos procesos. Si nosotros queremos llevar a cabo una figura de participación, tendremos que acudir con el IEQ. El IEQ previamente habrá publicado las reglas y los procedimientos para hacerlo, y tenemos que acudir a estos procesos de participación con la misma confianza con la que acudimos a un proceso electoral, es decir, con la plena seguridad de que no hay tintes políticos partidistas en ello, y con la plena seguridad además de que si la determinación del ciudadano es en un sentido contrario a la del gobierno, el gobierno tendrá que acatarla, porque para eso está en la ley, y porque para eso los gobiernos única y exclusivamente pueden acatar los mandatos de ley. Así que nos va a dar facultades a nosotros los ciudadanos, y yo estoy seguro que dentro de muy pocos años la sociedad de Querétaro, gracias a esto, va a ser mucho más dinámica y mucho más participativa. Gracias, Beatriz. Hola, buen día. Mi nombre es Ana María Báez. Son tres cosas. Primero que nada, agradecerle su presencia, y yo quería comentar que ayer algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia con el licenciado Samuel Bonilla, y él comentaba que nadie participa acerca de lo que desconoce. Entonces, es muy importante que exista esta ley de participación ciudadana, pero yo me pregunto cómo es posible que en nuestro estado nosotros tenemos la oportunidad de estar informados y de hacer uso de esta ley, pero no muy lejos de aquí, justo en este estado de Querétaro también existe gente que todavía no goza ni siquiera de los servicios básicos. Entonces, más que nada ese es el punto. También, primero resolver esas situaciones, porque mucha gente también, sus preocupaciones son encaminadas más hacia resolver sus problemas cotidianos, como comer, ¿no? Y solamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Bueno, pues, interesantes sin duda las palabras de Samuel Bonilla el día de ayer. Yo coincido absolutamente con él. Nadie participa en aquello que desconoce, o lo que es lo mismo, solamente podemos participar en un tema que es de nuestro conocimiento y de nuestra incumbencia. Desde luego que así es. Por eso la ley trata de incluir estas formas de participación en todos los temas, en todos los ámbitos. Tenemos desde la obra pública, en tu colonia, en tu calle, en tu comunidad, que está muy próxima, para que participen si es necesario hacerlo, o si no, tenemos el referéndum, tenemos la ley o el reglamento, en un sentido o en otro, si es positivo, si no lo es decir, cada uno tendrá su tema. Habrá ciudadanos que participen en algunos rubros, habrá otros que participen en otros, habrá otros que prefieren mantenerse al margen, lamentablemente, pero finalmente así es la democracia y así es la vida en comunidad. Hay temas que llaman más la atención en materia participativa, hay temas que son olvidados y no por ello menos importantes. Y tú decías algo bien importante, Ana María. Bueno, y que antes de hablar de participación ciudadana no debemos de resolver primero necesidades básicas, como el comer, como el tener acceso a la salud, a la vivienda, o tener un empleo, o tener educación. Desde luego que sí,
Desde luego que sí, y yo les comentaba al inicio de la charla que hay muchos tratadistas que dicen que solamente aquel ciudadano que ha satisfecho estas necesidades primordiales puede considerarse verdaderamente ciudadano y puede participar en la vida pública. Yo te diría que una cosa es tan importante como la otra. ¿Por qué? Desde luego que satisfacer las necesidades más básicas de las personas es la prioridad de todos, tanto de los gobiernos como de los ciudadanos y de nosotros como representantes populares. Sin embargo, no por ello debemos de dejar a un lado temas como el de la participación, porque en el momento en que construyamos a Querétaro en una sociedad más participativa, los beneficios automáticamente se darán para todos y en todos los rubros. Ya les mencionaba yo que los países más avanzados del mundo, las regiones más prósperas del mundo son aquellas en donde más participa la gente. Es decir, que mientras más participe la gente, esa ciudad, ese estado o ese país va a crecer más políticamente, económicamente, socialmente. Vamos a tener más oportunidades de empleo, más acceso a la información, a la educación, a la salud, a la vivienda. Es decir, son bienes compartidos para todos. Por ello no debemos descuidarlos, sin dejar de reconocer que en México hay temas tan delicados y tan sensibles como la pobreza de muchos mexicanos. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, perdón, acá estoy. Hola Diego, Liliana José. Pues te conozco desde niño, me da muchísimo gusto ver tu crecimiento. Pues la experiencia que yo tuve política, que fueron casi 40 años, diputada con mucho orgullo, la primera diputada a un congreso bipartidista, lo digo con orgullo también. Sin embargo, Diego, esto, pues quisiera que lo tomaras como cosa. Todos los días, con la experiencia que tengo, vas a tener ante ti los antivalores y los valores. Ahorita te veo a alguien fuerte, alguien idealista, legitimado, es más, te veo legitimado. Sin embargo, no puedes cantar de que ya lo lograste, porque todos los días vas a tener esa tentación entre los valores y los antivalores. Qué bueno que tengas esas raíces, pero yo solo quiero darte un consejo que a lo mejor me hizo falta a mí en mi momento de ser diputada, que tenía esa terrible lucha, ¿no? De que cuando uno tiene valores es una lúcer o una gente fracasada, ¿no? Yo solo quiero decirte esto: cuando tengas ese conflicto, no te olvides que vienes de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque eso vale más que todo. Y de verdad, ahora sí que no enrollo, yo como tú me conoces, hemos sido enemigos políticos y amigos políticos, Diego. ¿Sabes cómo estoy? Para mí la Universidad Autónoma de Querétaro, vuelvo a repetirlo, la tenemos que dignificar todos los días. Que cuando estemos en la calle, cuando estemos litigando, cuando estemos en la política como estás ahorita, tú, y excelente bien que lo dijo el maestro, en ti se conjuga lo académico y lo político, se diga, ese viene de la Universidad Autónoma de Querétaro, por eso vale lo que vale. No lo olvides, Diego, por favor. Muchísimas gracias a Liliana, agradezco mucho tus comentarios. Efectivamente, Liliana es una persona a la que yo conozco, quiero y respeto desde hace muchísimos años, y ha sido un ejemplo, además, para esta nueva generación de políticos, el ver tu trabajo, el ver todo ese esfuerzo, el ver cómo tú en buena medida nos abriste camino a los que veníamos detrás de ustedes generacionalmente, y como siempre es un placer escucharte y poder estar contigo. Muchas gracias, Liliana. Buenos días. Mi nombre es Luis Prado García. Mi pregunta es básicamente, usted nos habló acerca de la ley de participación ciudadana del Estado de Querétaro y de la participación del IEQ, pero ¿qué políticas públicas planea tener el Estado para impulsar esta participación ciudadana? Muchas gracias, Luis. Para poder impulsar la participación ciudadana desde el ámbito de los gobiernos,
necesitamos un tema fundamental, que es el de la información. Necesitamos primero que los gobiernos de todos los niveles informen eficientemente a la población de que tenemos ya formas de participar activamente. Y esta gran cruzada por la información la debemos de hacer todos. Nosotros haremos lo propio desde el Congreso. Por supuesto que universidades como esta serán determinantes para que los ciudadanos queretanos primero conozcan la ley, segundo, reconozcan las formas de participación que en la ley se incluyen, y tercero, no menos importante, sepan a través del IEQ cómo poder participar de forma activa. Yo en los gobiernos, tanto municipales como en el estatal y en el federal, veo una absoluta disposición a que esto suceda. Nosotros hemos tenido reuniones periódicamente con el Poder Ejecutivo del Estado, concretamente a través del secretario de Gobierno y del subsecretario de Gobierno, quien nos ha hecho saber que la participación ciudadana es un tema que este gobierno no está ignorando, al contrario, es un tema que está impulsando y que quiere hacer llegar a todos los queretanos para que lo podamos echar a andar. No se ha podido hacer de la noche a la mañana, porque también es un proceso que se construye. Por eso se vino construyendo desde la legislatura anterior, desde la 56, y ahora nosotros en la 57 nos toca y tenemos la obligación de echarla a andar y de hacerlo una realidad. Pero las políticas del gobierno, te puedo garantizar que es de compromiso total y absoluto, tanto de los municipios como del Estado y la Federación, para que la participación ciudadana se instaure en Querétaro para no volver a desaparecer jamás. Gracias, Luis. Hola, buenos días, diputado. Mi nombre es Anaí Pinzón y bueno, básicamente mi pregunta es, hace unos momentos comentaba que entre más participación ciudadana haya, más desarrollado está el país. Mi compañero Luis decía, ok, ¿cómo vamos a motivar a la gente para que participe? Y usted respondía algunas políticas que planea llevar a cabo. Entiendo que cada sociedad es diferente, no sé, digamos, Argentina sanciona a sus ciudadanos por no emitir su sufragio y son estas sanciones lo que genera a su vez que haya mayor participación de la ciudadanía. ¿Usted considera que poner sanciones ayudaría a que la gente participara más? ¿O en la ley de participación del Estado de Querétaro están contemplando de algún modo sancionar ciertas actividades para que la gente se anime a participar en los plebiscitos, referéndums, esas cuestiones? Muchas gracias, Ana. Yo te diría que yo no estoy de acuerdo, porque si estamos promoviendo la participación ciudadana, un principio básico y fundamental de toda la participación debe de ser la libertad. La libertad de ejercerla o de no ejercerla. Que todos los ciudadanos tengamos esa posibilidad de implementar las prácticas de participación o de mantenernos al margen. Tú decías el ejemplo de Argentina, en donde efectivamente se obliga a los ciudadanos a acudir a las urnas. Yo creo que más bien, y en vez de obligar a los ciudadanos a acudir a las urnas, en cuanto se refiere a procesos electorales, o obligar a los ciudadanos a utilizar las formas de participación, yo insisto, la información, la concientización, la educación cívica de los ciudadanos en Querétaro y en México es más importante que la obligatoriedad para que éstas se lleven a cabo. Hay muchos que consideran que las figuras de participación ciudadana deben de implementarse el mismo día de una jornada electoral. Así lo hacen muchos países. En muchos países del mundo, el día que hay elecciones, además de haber elecciones, hay plebiscitos, o hay referéndums, o hay iniciativas populares, porque así se garantiza que la gente va a acudir en masa a participar. Este tema habría que estudiarlo, pero yo creo que la libertad debe ser la premisa fundamental de toda participación. Y te agradezco mucho el comentario. Mi nombre es María y me parece sencilla la parte de cómo hacer la clasificación y los niveles de participación ciudadana, pero la parte complicada se me hace cómo acceder a esos niveles. Entonces, ¿cómo hacer
pero si no tienes el dinero, o sea, cómo acceder a estos cargos y crecer esos niveles. Gracias, María. Pues por eso comentábamos que mientras más participemos, mayores beneficios para la vida colectiva vamos a tener. Efectivamente hay 5 niveles que ya vimos aquí en la teoría de la participación ciudadana. Dijimos que Querétaro está en el primero, es decir, los queretanos, y a través del acceso a la información podemos saber cómo y en qué gastan los gobiernos, qué proyectos se implementan, cuáles son sus políticas públicas o sus planes de trabajo, pero de ahí no pasamos los queretanos. En el Distrito Federal van mucho más allá de eso. Decíamos que están en un nivel 4. ¿Cómo hacer para que Querétaro avance hacia un cuarto o hacia el ideal del 5.º nivel? Bueno, pues a través, primero, de la voluntad política, que en Querétaro la tenemos, ya lo mencioné ante la pregunta de Luis, hay voluntad política de los gobiernos en Querétaro para avanzar en participación. Segundo, la información que debemos tener todos. Debe ser una información que todos manejemos en el día a día y que conozcamos perfectamente. Tercero, el entramado institucional. Nos costó muchísimos años a los mexicanos el tener un organismo electoral autónomo, independiente, apartidista, ciudadanizado, confiable, pero lo tenemos. Hoy lo tenemos en lo federal y en lo local, con sus pros y sus contras como toda institución, pero hoy existe. Necesitamos también buscar un entramado institucional para que nos permita a los ciudadanos poder participar, que sean más incluyentes, que sean más transparentes. Hablábamos también hace rato de observatorios ciudadanos, hablábamos de contralorías sociales, es decir, de muchas formas y agrupaciones a través de las cuales podamos participar, pero siempre que sea un aliciente para actuar y no un inhibidor de la acción. Gracias, María.